Antes de comenzar con el estudio de Sabiduría para el Corazón, quiero invitarte a participar en nuestro desafío Conéctate con Sabiduría. Forma parte de nuestra lista de correo Amigos de Sabiduría, donde compartimos recursos, estudios y contenido que te ayudará a crecer espiritualmente durante la semana. También, mañana voy a estar compartiendo algo especial relacionado con este desafío y no te lo vas a querer perder. Por ahora, comencemos nuestro estudio del día. El dolor tiene una manera extraña de revelar lo que realmente hay en nuestro corazón. Cuando las circunstancias nos golpean y los planes se derrumban, nuestra fe llega a una encrucijada. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. El arte de la vida no está en evitar el dolor. El arte de la vida se encuentra en aceptar y responder correctamente al dolor. Mire, la verdad es que las dificultades y el dolor y el sufrimiento crean encrucijadas en nuestra vida y el camino que escojamos tomar marca la diferencia, determinando si vamos a crecer y madurar o si vamos a estancarnos y debilitarnos en la fe. Continuamos nuestro estudio en el libro de Ruth, donde 3 viudas enfrentan una crisis que cambiará su destino. Sus decisiones en medio de la pérdida nos enseñan cómo el sufrimiento puede debilitarnos o fortalecernos espiritualmente. Acompáñenos y descubramos juntos cómo responder en situaciones adversas en esta lección titulada Desarrollando mi fe en medio del dolor. La verdad es que no me gusta ir al doctor o al dentista. Y sinceramente no me gustan las agujas. O sea, ¿a quién sí? Cuando uno se sienta en la silla del dentista, el asistente viene con una aguja y le dice, «Esto no le va a doler». Mentira. Me acuerdo cuando fui a tomarme unos rayos X y me hicieron tomar un líquido especial para que el doctor pudiera verlo después en la máquina. Y el doctor me dijo, «Tome esto, tiene sabor como a una malteada». Mentira, tenía sabor a tierra o barro. Estoy convencido de que un requerimiento para graduarse de doctor es poder mentir sin inmutarse. Solo va a tomar 1 minuto. Va a doler solo un poquito. Sí, claro. Varios años atrás, el dolor por haberme partido un pedacito de un diente me llevó finalmente a hacer una cita con el dentista. Había estado tomando analgésicos por meses y sabía que tenía que hacer algo al respecto, así que fui a parar al dentista. Después de tomarme rayos X de todos mis dientes, el doctor me informó que no tenía solo 1, sino 3 dientes rotos, y que necesitaba 3 coronas. Y creo que una corona es un nombre apropiado para ese tratamiento porque solo los reyes y las reinas pueden darse el lujo de pagar toda esa plata. Unos 200 años atrás, Thomas Jefferson le escribió una carta a un amigo en donde decía, «El arte de la vida se encuentra en evitar el dolor», lo que prueba que Jefferson nunca fue al dentista. El arte de la vida está en evitar el dolor. Y sabe que la verdad es que no estoy de acuerdo. El arte de la vida no está en evitar el dolor. El arte de la vida se encuentra en aceptar y responder correctamente al dolor. Y es que el dolor produce madurez. Las crisis condicionan nuestro carácter. Las dificultades desarrollan la fe. Mire, la verdad es que las dificultades y el dolor y el sufrimiento crean encrucijadas en nuestra vida y el camino que escojamos tomar marca la diferencia, determinando si vamos a crecer y madurar o si vamos a estancarnos y debilitarnos en la fe. ¿Alguna vez se preguntó si hay algún lugar en la Biblia en donde se nos presenta una encrucijada, donde las decisiones que tomen los protagonistas van a determinar su destino? Bueno, Ruth capítulo 1 es ese lugar. Encontramos aquí a 3 mujeres en medio de una crisis que les presenta una encrucijada.
Recordará a partir de nuestro último estudio en Ruth capítulo 1 que la familia de Noemí se había convertido en un cliente frecuente en la funeraria local. Ya todos conocían a Noemí por nombre. Primero el esposo de Noemí murió, luego uno de sus hijos murió, y luego el único hijo que le quedaba también murió. No se nos dan detalles ni explicaciones, solo se nos muestran 3 viudas, Noemí y sus 2 nueras, lamentando su increíble pérdida. En esos tiempos y en esa cultura, esta situación no solo las dejaba lamentando la pérdida de sus seres queridos, sino que también amenazaba su misma capacidad de sustentarse y sobrevivir. Noemí, su esposo y sus 2 hijos habían salido de Belén, creyendo que estaban dejando los problemas atrás. De hecho, en sus ojos no había nada sino pastos verdes por delante. Sin embargo, 10 años más tarde, no hay nada en Moab para Noemí excepto 3 tumbas, gran dolor, padecimiento, angustia y muchísimo sufrimiento. Noemí ahora puede quedarse en Moab, llorar y morirse de hambre, o puede volver a su familia en Belén. Además, ella escuchó las noticias que en Belén hay comida nuevamente. Belén, la casa de pan, tiene pan nuevamente para todos los que viven allí. Así que, aparentemente sin titubear, el versículo 7 del capítulo 1 de Ruth nos informa que Noemí salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Era la costumbre de aquellos días que huéspedes, familiares o amigos acompañaran a sus invitados por cierta distancia antes de finalmente despedirlos. Y ese parece ser el caso aquí. Estas 3 viudas eventualmente terminan en la frontera con Belén, o a las orillas del río Jordán, al norte del Mar Muerto. No se nos dice realmente, pero Belén estaba a unos 3 días caminando desde Moab, y Noemí seguramente no quería que sus nueras la acompañaran por tanto tiempo antes de decirles adiós. Y es por eso que después de caminar juntas por un tiempo, note el versículo 8, Noemí dijo a sus 2 nueras: «Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo». Quizás crea que es raro que Noemí anime a estas mujeres a volver no a la casa de sus padres, sino a la casa de sus madres. Ahora, esto no significa que los padres de Orfa y Ruth habían fallecido, sino que esta expresión realmente se refiere a volver a la habitación o aposento de sus madres, donde se acostumbraba a planear o arreglar los casamientos. En otras palabras, chicas, escúchenme, ustedes son jóvenes, tienen toda una vida por delante. Vuelvan con sus madres, hagan planes para casarse otra vez. Noemí continúa su bendición en el versículo 9. «Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido». Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Allí, al aire libre, literalmente sin esperanza ni seguridad, y en sus mentes sin un futuro tampoco, estas mujeres se ponen a llorar. 3 viudas cuyas vidas habían sido puestas de cabeza por estas angustiosas crisis inesperadas y por tantas expectativas insatisfechas. No creo haber conocido alguna familia con una situación parecida a esta. ¡Cuánto dolor y cuánta angustia! Hay pocas otras escenas en la Biblia tan tristes como esta. Esta no es una damisela en apuros, sino 3. Estas mujeres ahora se encuentran en una encrucijada literal y figurativamente. Y en medio de su dolor podemos aprender varias lecciones acerca de sus respuestas ante el dolor, la desilusión y la tristeza. Quizás usted pueda identificarse con una de estas viudas, y quizás hasta puede identificarse hasta cierto punto con las 3. Miremos con más detenimiento a Noemí. Quizás recuerde que su nombre significa mi dulzura o mi encanto.
El problema, sin embargo, es que ella se ha vuelto amargada con el paso de estos 10 largos años. Las arrugas en su rostro cuentan la historia de 3 tumbas y gran angustia. Ella ha llegado a la conclusión de que prefiere estar sola. Permítame ahora hacer ciertas observaciones a partir de las palabras de Noemí. Primero, Noemí se considera indigna de recibir amor. 4 veces Noemí va a decirles a sus nueras que la dejen sola, que se vayan a su casa. Y note la primera razón por la que Noemí espera que estas jóvenes la dejen en los versículos 10 al 11. Y le dijeron, «Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo». Y Noemí respondió, «Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre para que puedan ser sus maridos?» En otras palabras, las personas que realmente amaban a ustedes ya no están. Ya no hay nada más que nos una. Yo no tengo nada que ofrecerles para que se queden conmigo. Ya no soy su suegra. Soy solo una mujer vieja y pobre, y seguramente no van a querer mi carga. Mire, querido oyente, detrás de la autocompasión de Noemí, podemos ver cómo ella se ha convencido a sí misma de que Dios ya no la ama, y que Orfa o Ruth tampoco deberían hacerlo. Note las palabras de Noemí luego en los versículos 12 y 13. «Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí». O sea, Dios está en contra mío, Él tampoco me ama. Mire, si alguna vez llega al punto de estar convencido de que Dios ya no lo ama, lo más probable es que se aleje de las personas y que crea que nadie lo ama también. Amar a Dios y saber que Dios lo ama es el fundamento que le permite recibir amor y amar a otros en correspondencia. Es imposible amar genuinamente sin tener el amor de Cristo. David escribió, «Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican». Salmo 127:1. El amor verdadero siempre involucra a 3 personas: a usted, a Dios y a la otra persona. De hecho, el amor y el compromiso que va a mostrar Ruth para con Noemí va a ser posible solamente porque Ruth ya ha escogido amar y seguir al Dios vivo y verdadero. Pero en segundo lugar, Noemí considera que Dios no es digno de adoración. Mire los versículos 14 y 15. «Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. En otras palabras, vuélvete a tus dioses. Probablemente no van a ser peores de lo que ya ha sido el mío». Entonces, en el versículo 13, Noemí dice que la mano de Dios ha estado contra ella. En el versículo 20, ella dice que Dios ha tratado amargamente con ella. Y en el versículo 21, ella dice que Dios está contra ella y que la ha afligido. En otras palabras, mi Dios me ha fallado. ¿Por qué no te vuelves tú a tus dioses? Quizás te traten mejor que el mío. Y uno se preguntaría, Noemí, ¿qué estás haciendo al animar a tus 2 nueras a que vuelvan a la idolatría? A que vuelvan a adorar a Kemosh, el dios de los moabitas, que su adoración incluía el sacrificio de niños. ¿Por qué una mujer judía, una hija de Abraham, animaría a 2 mujeres paganas a adorar a sus dioses falsos? El pastor Warren Wiersbe sugirió que, entre otras razones, puede que Noemí quería volver a Belén sin que nadie supiera que ella y su esposo habían permitido que sus hijos se casaran con moabitas paganas. O sea, voy a tratar de encubrir nuestra infidelidad a Dios.
Sin embargo, Noemí solo está tomando más malas decisiones y agregando más cargos de conciencia. Quizás, al menos en mi opinión, ella no está encubriendo su infidelidad, sino que está aconsejando a estas dos mujeres basada en su incredulidad. O sea, quizás Noemí está pensando, la verdad es que no vale la pena seguir a Dios. He estado en el cementerio 3 veces ya, y es obvio que a Dios no le importa. Ahora adelantémonos al momento en que Noemí llega a Belén. Note el versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que, habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? En otras palabras, todos los amigos y conocidos de Noemí se le acercan y le dicen, ¿Noemí? ¿Eres tú? Note su respuesta en el versículo 20. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Si traducimos los dos nombres, Noemí está diciendo, no me llamen dulzura o encanto, llámenme amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. En otras palabras, Él me ha dejado así, todo es su culpa. No leemos en ningún lugar que ella se arrepintió por haber abandonado el pueblo de Dios y la tierra en donde se suponía que debían haber permanecido, sino que en este momento Noemí está más interesada en comer que en una comunión con Dios. Ella estaba volviendo a caminar en su tierra, pero no estaba volviendo a caminar con su Dios. Note las palabras de Noemí en el versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ahora, Noemí está en lo correcto de cierta forma, porque Dios la había traído de vuelta, solo que ella no se ha dado cuenta en el momento que Dios no la había abandonado, aunque ella básicamente había abandonado a Dios. Ella no tiene idea de que Dios estaba obrando ahora en su vida más que nunca. Ella no tiene idea de que Dios tiene planes para su nuera y para su nieto llamado Obed, quien será el bisabuelo del rey David. ¿Y sabe qué? Nosotros actuamos de la misma forma también. Cuando estamos sufriendo, tendemos a magnificar lo que no tenemos y minimizamos lo que sí tenemos. Sin embargo, hay un rayo de esperanza en medio de sus palabras. Ella dice en el versículo 21, me fui llena y he vuelto con las manos vacías. Ahora espere un segundo, Noemí y su familia se fueron en medio de la hambruna. Ellos apenas tenían para comer. Ellos vieron la devaluación de su propiedad, los enemigos madianitas estaban a la vuelta de la esquina. Esa fue la razón por la que se fueron en busca de los campos verdes y fértiles de Moab. Y sin embargo, note que Noemí les dice a estas mujeres, en realidad, estábamos llenos. O sea, en Belén teníamos todo lo que realmente importaba. Ahora volvamos y echémosle un vistazo a Orfa, la segunda viuda en esta triste historia. Cuando Noemí les dijo por primera vez a sus nueras que volvieran a su casa, note en el versículo 7 que ambas, Ruth y Orfa, rehusaron abandonarla. Ellas de hecho dijeron al unísono, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Sin embargo, Noemí luego les explica la realidad de todo lo que van a perder si es que deciden ir con ella. Y eso cambia las cosas. Orfa entiende el mensaje. Su vida probablemente va a ser mucho más difícil como una viuda moabita en Israel. Sus prospectos de hallar un marido van a ser prácticamente nulos. Ella no va a ser querida en la comunidad judía, porque los moabitas y los judíos no se llevaban bien, de hecho se odiaban. Ella tendría que abandonar todas sus costumbres y tradiciones y adoptar las costumbres judías. Tendría que abandonar sus derechos y privilegios como una ciudadana moabita. Y Noemí no tenía ninguna propuesta esperanzadora para su futuro. Así que Orfa levanta su voz y llora, y luego besa a su suegra para decirle adiós.
J. Vernon McGee escribió que Ruth y Orfa ilustran los dos tipos de personas que asisten a la iglesia. Están los profesantes y los poseedores. Orfa hizo una profesión de fe, pero Ruth poseía una fe genuina. Y así, en esta encrucijada de la vida, Orfa toma una decisión que va a determinar el resto de su vida y que aún va a impactar su destino eterno. Orfa es una viva ilustración de muchos que dicen creer en Cristo, pero que luego de calcular el costo, se alejan lentamente. Personas que creen que Cristo va a interrumpir sus vidas más de lo que quisieran. Personas que creen que Dios va a arruinar su vida social y su reputación. Personas que creen que seguir a Cristo es una carga y que no están dispuestas a entregar sus ídolos y llevar su cruz cada día. Orfa calcula el costo y decide volver a la oscuridad. Ella ciertamente estaba triste por eso y hasta derrama un par de lágrimas, pero finalmente en esta encrucijada de la vida, ella decide volver a la idolatría, volver a Moab, volver a sus dioses. Y quizás también volver a los brazos de algún moabita. Orfa desaparece en el horizonte y la Biblia nunca la vuelve a mencionar. Noemí luego dice en el versículo 15, «Bueno, Ruth, ¿y tú qué estás esperando? Mira, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella». Y lo que encontramos después no es nada menos que una de las confesiones de fe más impresionantes en toda la Escritura. Note los versículos 16 al 18. Respondió Ruth, «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos». Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Para resumir esto, Ruth está diciéndole a Noemí, «A mí no me importa lo que me espera en el futuro. De cualquier manera, yo voy a permanecer a tu lado». Ahora, esta no es una decisión ciega o a la ligera. Ruth sabe que Noemí no tiene nada que ofrecerle, excepto su pobreza. Ella no tiene absolutamente nada que ganar al ir con Noemí y todo que perder. De hecho, Noemí trató de decirle a Ruth, «Vuelve con tu madre». Evidentemente entonces la madre de Ruth sigue con vida. ¿Y puede imaginarse la reacción de la madre de Ruth al enterarse de su decisión? «Ruth, ¿estás loca? Sabía que nunca deberías haberte casado con ese israelita, que solo te trajo problemas. Quédate en Moab, quédate con tu familia. Adora a nuestros dioses, cásate con un buen hombre moabita». Creo que hemos leído la historia tan seguido que olvidamos todo lo que Ruth está dejando atrás. Después de perder a su esposo, ella le da la espalda a su ciudadanía, a su familia, a su país, su religión, su seguridad. Ella está literalmente tirando su futuro por la borda. Un autor lo puso de esta forma: Ruth no tiene nada. Ningún Dios le ha prometido una bendición, ningún ser humano ha venido en su ayuda. Ella toma esta decisión sabiendo que el fruto de su decisión puede ser la soledad, el rechazo e incluso la muerte. Ella ha decidido ayudar a una viuda en lugar de buscar un nuevo esposo. No hay una decisión más radical en toda la historia de Israel que esta. 2 veces en su respuesta, Ruth habla de Dios como su Dios. Y es que ahora ella cree y confía en Dios para que Él guíe su futuro. Unos años atrás, mi esposa y yo estábamos en Francia para una conferencia y nos quedamos en el hogar de un pastor amigo llamado Jean-Pierre y su esposa Jocelyn.
Jean-Pierre solo hablaba francés, así que su esposa a veces le traducía mientras conversábamos. Y una tarde él nos contó acerca de una joven que recientemente había recibido a Cristo. Ella había enfrentado bastante persecución debido a su fe. Ella había perdido a sus amigos y su familia estaba por desheredarla. Jean-Pierre dijo algo que su esposa tuvo dificultad traduciendo, pero finalmente ella dijo: «Lo que mi esposo está tratando de decir es que, a pesar de todo, esta joven se está aferrando al Señor». Querido oyente, en este pasaje nos encontramos con 3 viudas y 3 formas distintas de enfrentar el inevitable dolor en sus vidas. Orfa decide irse. Su fe superficial estaba basada en las circunstancias. Noemí decide volver. Su fe débil estaba influenciada por las circunstancias. Pero Ruth decide aferrarse al Señor. Su nueva fe va más allá de las circunstancias. Esta era independiente de sus circunstancias. En medio del cambio y las dificultades, Ruth se aferró firmemente al Señor. Y es mi deseo y mi oración que nosotros hoy podamos decir lo mismo de nuestras vidas. El dolor puede empujarnos a alejarnos de Dios o puede convertirse en el terreno donde nuestra fe madura y se fortalece. La diferencia está en la decisión que tomamos en esa encrucijada. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos el mensaje titulado Desarrollando mi fe en medio del dolor, parte de nuestra serie en el libro de Ruth. Si este estudio ha sido de bendición para usted, le invitamos a suscribirse y recibir cada semana recursos bíblicos que le ayudarán a seguir creciendo en su caminar con el Señor. Puede hacerlo visitando sabiduriainternacional.org/suscríbase. Mi nombre es Hugo Zúñiga y le esperamos en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón.